Salud, compañeras y compañeros de la electiva dedicada a la crónica. En la sesión anterior hablábamos decíamos que en cierta forma todo aquel que escribe deja un registro, ¿no? Un registro de su entorno, un registro de su tiempo, de su época, de las cosas que están ocurriendo y de las cosas que ocurrieron antes. Decíamos que muchos escritores, muchos escribas, mucha gente que se dedica a dejar de alguna manera plasmado esas memorias y ese relato de las cosas que sabe o cree que sabe, va dejando una huella, un registro de lo que acontece muchas veces involuntariamente, ¿no? Hay escritores, novelistas, cuentistas, escritores de ficción que quisieran que el registro que están dejando se limitara a sus adentros, ¿no? A lo que piensan sus adentros, digamos, al registro más íntimo e intimista de su sentir, de su pensar, de las cosas que hacen, pero inevitablemente en algún momento dejan, digamos que, una huella del entorno porque es inevitable. Todo lo que decimos, por muy profundo y por muy abstracto que sea o que pretenda ser, al final no es sino la crónica más o menos elaborada de las cosas que están ocurriendo en los alrededores. Me refería para ilustrar eso, alguno de esos extremos o ese extremo, me refería a la obra de Luis Medina, a un texto del escritor venezolano caraqueño Luis Medina, quien escribió un cuento que se llama El Ávila se partió en dos. Acabo de llamarlo cuento, pero este texto ganó un concurso de crónica muy de cierto renombre en los años 90, que fue el concurso de crónica urbana del Diario de Caracas. Ese relato, que funciona como crónica, originalmente fue concebido por el amigo Luis Medina como un relato de ficción con algunos chispazos de la realidad. Bueno, resulta que esos chispazos, esos pequeños flashes o flashback que el pana pretendió presentarnos de forma escrita en ese texto magistral, terminaron siendo una crónica maravillosa de algo que ocurrió en Caracas en el año 1978. Es un poco larga la anécdota para repetirla, la podemos ver en la sesión anterior, en la grabación de la sesión anterior, pero al final lo que queda claro es que el amigo, queriéndolo o sin querer, termina haciendo un retrato de la atmósfera, de cierta atmósfera psicológica que reflotaba en la ciudad capital en el año 1978, cuando se produjo un éxodo masivo porque, bueno, cierta leyenda urbana o cierto mito propagado por la prensa caraqueña le hizo creer a mucha gente que el Ávila se iba a dividir en dos y que el océano iba a entrar e iba a ahogar a todos los caraqueños. Personalmente, yo asumo, entiendo, lo creo firmemente, que los mejores cronistas de su tiempo, de todos los tiempos, son los cantores, los compositores, la gente que sale a echar canciones. Repito, voy a insistir mucho en esta idea, por mucho que esas canciones quieran retratar situaciones personalísimas, en algún momento, digamos que la prosa o la narración se chorrea hacia un registro más amplio, hacia un registro del entorno. En una de las sesiones de esta electiva, se la vamos a dedicar enteramente a digamos que a la revisión de algunas letras, de algunas canciones que ya forman parte del patrimonio poético y cultural de los pueblos de Venezuela y de América Latina. Esto ocurre en todas partes del mundo, ¿no? Que los juglares y los cantores sean digamos, los portavoces del relato actual de sus respectivos entornos, de sus momentos geográficos,
temporales, incluso de sus momentos políticos. Los cantores, lo quieran o no, muchas veces terminan haciendo una crónica política, social de su tiempo. Le vamos a dedicar una sesión a los cantores venezolanos y a los latinoamericanos, pero siempre teniendo en cuenta que ese fenómeno del carácter de crónica que tiene el trabajo de los juglares, de los cantores, es un fenómeno universal. Pero, de todos modos, nosotros en esta sesión específicamente vinimos a hablar de qué cosas tenemos que hacer quienes nos sentimos cronistas y nos sentimos con la misión de escribir la crónica de nuestro tiempo o de tiempos pasados, porque para eso estamos aquí. Vinimos a hacer ejercicios de escritura y quisiera dividir ahora el resto de esta sesión en módulos o digamos, en partes bien diferenciadas, porque a partir de ellas vamos a comenzar a hacer algunos ejercicios, o les voy a proponer algunos ejercicios para que los discutamos, algunos ejercicios escritos para que los conversemos y los discutamos cuando nos toquen las sesiones en tiempo real. Bueno, entrando ya en materia, yo soy un convencido también de que las personas que nos asumimos cronistas o que queremos escribir la crónica y lo hemos asumido como misión, hay algunas cosas que se refieren al antes de la crónica. Es decir, qué cosas, cuáles son esos requisitos, cuáles son esos, digamos, cuál es la organización mental, incluso física, alrededor del hecho de la escritura antes de sentarnos a escribir. Es decir, ¿cuándo comienza una crónica? Una crónica comienza no en el momento en que nos sentamos a garrapatear alguna frase. La crónica, el fenómeno de la crónica, comienza en el momento en que comenzamos a investigar o a detectar en el entorno claves, ¿no? Situaciones, personajes que nos parezcan dignas de ser cronicadas, de ser narradas en forma de crónica. Creo que el ser cronista pasa en primer lugar por creérselo, ¿no? Cuando uno asume la tarea del ser humano que registra su entorno para dejárselo a su gente cercana, a la gente desconocida y también a la posteridad, uno tiene que asumir que eso es un trabajo, que suena muy bien, es muy sabroso, asumir también que es digamos que es una misión poética que uno aborda con cierto relax, ¿no? Con cierta actitud de, bueno, como vaya viniendo, vamos viendo, pero por sobre todas las cosas, por encima del disfrute, ¿no? Por encima de esa cosa lúdica que lo lleva a uno a escribir las cosas porque es sabroso, uno tiene que entender que la tarea del cronicante, ¿no? Es antes que todo, incluso antes que el disfrute, es una chamba. Y para hacer una chamba, para hacer un trabajo, hacen falta unos requisitos. Hace falta, digamos que una preparación previa al acto de sentarse a escribir. Bien, el primer requisito o ingrediente previo a la crónica, ¿verdad? El antes de la crónica, requiere una actitud esencial, un impulso primario que es la curiosidad. ¿Qué significa esto? Que debemos estar conscientes, primero que nada y por sobre todas las cosas, que cada situación, cada objeto, cada personaje que nos encontremos por donde nos desplacemos, todo es una historia en estado potencial. Todas las personas con las que hablamos o que ni siquiera nos miran al pasar, todos los objetos, todas las situaciones son dignas de una crónica e incluso muchas veces de una buena crónica. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen una historia. Todos los objetos tienen una historia y todas las situaciones de alguna manera son producto o consecuencia de una cantidad de situaciones que pasaron antes.
Así que todo lo que vamos viendo en nuestro, digamos que en nuestro transcurso diario por la ciudad, por el sitio donde vivimos, en nuestros viajes, en nuestro coger carretera, todo lo que percibimos con nuestros 5 sentidos es digno de ser plasmado en una crónica. Y una de las actitudes primeras, la primera gran actitud primaria para convertir eso que parece de perogrullo en un ingrediente o en una, digamos que en una herramienta con la cual nosotros vamos a trabajar, la primera actitud que debemos asumir es entender que vamos a caminar, vamos a transitar por el país o por la ciudad pendientes de cada objeto porque en cada cosa de esas hay una historia posible. Eso no quiere decir que cuando uno ande distraído, mirando para los lados, mirando para el cielo, hablando solo, pensando cualquier pendejada, el entorno no te va a influir para enriquecer la crónica que ya tienes en mente. Pero ayuda mucho el entender que parar las antenas, tener la visión puesta sobre los objetos, sobre las personas y sobre las situaciones, es parte de una chamba previa a la crónica. Estamos hablando, repito, de qué es lo que tenemos que tener, cuáles son los ingredientes que necesitamos antes de la crónica, y este me parece fundamental. Bien, somos sujetos con una misión y con un oficio. Escribir es nuestro trabajo. Lo desarrollaba hace pocos minutos y creo que tiene que ver con que sea remunerado o no nuestro trabajo. Nosotros tenemos la obligación ética de dedicarle tiempo y esfuerzo a la captación de anécdotas, de atmósferas, de claves. Estoy seguro de que ustedes no escogieron esta electiva para enriquecer su bagaje teórico sobre qué cosa es la crónica, ¿no? Para salir a dar charlas o impresionar a los demás con el relato de cuánto aprendieron de la teoría de la crónica, ¿no? Ustedes están aquí porque estoy seguro de que todos ustedes tienen una obra escrita y quisieran enriquecerla, enriquecer los textos que vienen, enriquecer sus ejercicios y su forma de entrompar la forma de escribir crónica. Así que este es un ejercicio, mejor dicho, vamos a asumir esta electiva como un momento ideal para llenarnos de talleres prácticos, porque no va a ser uno, van a ser varios talleres prácticos de cómo entrompar varias de las formas de hacer crónica, y sobre eso vamos a tener bastante chance de conversar. Entonces, segundo ingrediente, la conciencia, ¿verdad? La asunción plena, digamos, la disposición a asumir que estamos haciendo un trabajo por el que tal vez nos paguen, tal vez no, pero es una chamba que requiere esfuerzo y requiere tiempo. Bueno, el tercer ingrediente en esto de detenerse antes de la crónica, antes de sentarse a escribirla, hay algo que tenemos que tener presente y de lo que hablamos en la primera sesión, que es eso que llamamos el punto de vista, ¿no? La perspectiva. Tenemos una posición en el mundo, ¿no? En el mundo físico y en el plano temporal de este mundo físico, que es el lugar desde donde nos paramos a echar plomo y a que nos echen plomo. ¿Por qué lo digo con esa terminología de guerra? Bueno, porque es bueno entender que nosotros vivimos en un mundo convulsionado, un mundo convulso, un mundo donde hay bandos enfrentados, y uno de los requisitos o una de las obligaciones éticas que tenemos nosotros, si vamos a asumir la tarea de narrar nuestro entorno, una de nuestras obligaciones éticas es fijar posición respecto a esos conflictos y a esas confrontaciones. Nosotros nos paramos en un lugar de este campo de batalla que es el planeta Tierra, y nosotros tenemos que tener claro cuál es
nuestro papel y cuál es nuestro bando en esa guerra. Personalmente, y yo estoy seguro que todos ustedes también comparten el punto de vista, lo quieran o no, porque es una posición ante el mundo que no la asumimos nosotros conscientemente, sino que fue que nos la impusieron. Nosotros vivimos en un planeta y en un momento histórico en que los poderosos están inevitablemente enfrentados a las personas excluidas, a quienes somos, somos o hemos sido seres esclavizados, hijos de personas esclavizadas, nietos y bisnietos de personas esclavizadas. Yo sé que ustedes, las personas que están haciendo esta o viendo esta electiva, son personas que encajan en esa categoría. Nosotros somos proletarios, nosotros somos pobres, nosotros somos unos pelabolas. Y si alguno de ustedes, de los participantes en esta electiva, siente que tiene mucha plata y que por eso pertenece a otra clase social, yo quisiera que se ubicara en los siguientes términos, mira, o a partir de la siguiente visión de las cosas. ¿Qué cosa es un rico? ¿Qué es un poderoso? Un poderoso es una persona o una corporación o un estado con capacidad para comprar o para arrebatarle energía a otras entidades. Solo una persona que es capaz de comprar energía somática, energía fósil y otros tipos de energía para su provecho personal, eso es un rico. Así usted tenga mucha plata porque acumuló, porque tiene buenos hábitos de ahorro. Si usted es una persona que no necesita la energía de los demás digamos que para desenvolverse en su entorno, entonces usted no es una persona rica. Usted es un explotado, usted es un pobre y su punto de vista en la tierra, en esta enorme guerra que es la humanidad en este momento, sería bueno que su punto de vista fuera el de las personas excluidas, explotadas, expoliadas de todos los tiempos. Porque la misión de nuestra clase, la misión del bando de la humanidad que ha llevado palo toda la vida, es hacer esfuerzos para que ese estado de cosas cambie. Ustedes dirán, bueno, ¿y yo escribiendo crónicas voy a lograr cambiar algo de eso? Posiblemente no, porque esa no es una tarea individual. No es que usted personalmente va a escribir unos textos que va a cambiar el mundo. Ningún texto en la historia de la humanidad ha cambiado el mundo, ¿no? El planeta, las relaciones que se dan en el planeta Tierra la cambian los seres humanos a palo mediante mucha violencia. Casi nunca o nunca eso se ha logrado a punta de escribir texto. Pero digamos que tenemos una obligación ética nosotros como seres humanos expoliados de ponernos en este lugar del mundo y denunciar a los poderosos. Esa es una posición, personalmente la he asumido y no tengo problemas en expresarla cada vez que tengo la oportunidad. Y los invito a ustedes que si se sienten parte de este bando de personas expoliadas, lo asuman también como punto de vista. Bien, yo he puesto en el cuarto lugar en importancia, ¿no?, en el orden de los requisitos que necesitamos antes de sentarnos a escribir crónica, porque ciertamente creo que la actitud de los cronistas no comienza con la pasión de la escritura, sino que termina en ella. Cuando uno, digamos que asume las tres condiciones, los tres prerequisitos de los que hemos hablado antes, que es la curiosidad, el asumir que tenemos un trabajo y el punto de vista, va a haber un momento en que la expresión que escojamos para comunicarnos con el mundo, en este caso la escritura de crónicas o la escritura de textos en clave de crónica, es algo que viene después. Y pues digamos que la mayor o menor destreza con que lo hagamos va a depender, cómo no, en buena medida de a cuántos cronistas, a cuántas
personas que escribieron antes que nosotros lo hicieron, ¿no? Digamos, que revisemos la historia y el hacer de la literatura universal, de la gente que hizo periodismo, sobre todo buen periodismo, digamos que en el último siglo de nuestra historia, y digamos que vale la pena también fijarse en los autores que retrataron el entorno más cercano que tengamos. Nos conviene leer por eso a personas como Earle Herrera, en cierta forma también a Eloy Yagüe Jarque, tremendo cronista venezolano, Alberto Salcedo Ramos, el colombiano, Carlos Monsiváis, y en nuestro caso he anunciado varias veces que le vamos a meter el diente a un personaje que llaman Juan Villoro. Juan Villoro, el maestro periodista, cronista, escritor mexicano. Con Juan Villoro vamos a hacer bastantes trabajos prácticos, sobre todo trabajos prácticos, y vamos a tener tiempo de conversar sobre eso. Bien, antes de concluir esta sesión, quiero retomar algo que creo que dejé en el aire al principio, que tiene que ver con el hecho de que cada objeto, cada persona, cada situación que nos vamos encontrando es susceptible de armarle su historia, de escribirle su crónica o de escribir la crónica del mundo a partir de ese elemento, por insignificante que parezca. Incluso cuando uno está, digamos que en un salón vacío, en un escenario, en un estudio como este, por ejemplo, a esta atmósfera que crea esta presunta o aparente soledad en la que se encuentra este tipo que está echando cuentos aquí, que está charlando aquí, incluso un desierto, una cosa, perdón, despojada de toda, digamos, de objetos y de situaciones y de movimientos, incluso en un lugar como este, es posible hacer la crónica de lo que hay, porque algo habrá aquí, ¿no? Pudiéramos hacer la crónica del color que se empleó para incrustar aquí al echador, al charlero aquí en mitad de este estudio. Pudiera ser la crónica de ese aparato que me está apuntando a la frente desde ahora. Pudiera ser la crónica del efecto tenebroso que me producen estas luces que me tienen alrededor estos locos para grabarme. Y pudiera escribir la crónica de la humanidad, ¿no? Pudiera ser un relato bastante completo de lo que ocurre en este momento en el mundo a partir de un objeto que tengo por aquí, ¿no? Me han puesto esta botellita de agua, amablemente, cortesía del Senal. Esto sirve para mitigar la sed, pero también sirve para ilustrar o demostrar cómo a partir de cualquier objeto aparentemente casual, inerte, algo que se atravesó por aquí para, para darle un poco de apoyo y refrigerio al hombre que está echando los cuentos, incluso un objeto aparentemente insignificante como este, a partir de aquí puede construirse una tremenda historia de lo que ha sido la historia humana en los últimos 40 o 50 años. Lo vamos a intentar. He rescatado velozmente algunos datos para apoyarme en esta narración, pero vamos a hablar de esta botellita, vamos a hablar de este objeto, de este elemento que tenemos aquí. Hace poco, en una página web que estamos llevando adelante desde hace meses, que se llama lainventadera.com, Roberto Malaver recordaba, maravillado, un episodio aparentemente insignificante que lo dejó, digamos que, deslumbrado. Mejor dicho, le produjo tal deslumbramiento que muchos años después, 30 y piquito años después, el hombre lo trae a la memoria y le da toda la importancia que tiene. Él parece que andaba por Italia, ¿no? Tipo es cosmopolita, medio cifrino el Malaver. Andaba por Italia y vio una cosa que no había visto nunca, que fue una muchacha, ¿no? Una muchacha se acercó con una botellita, supongo que como esta, llenó esa botella en una fuente de agua, la tapó y se la llevó.
agua para beber. La estaba tomando de una fuente de agua potable. ¿Por qué es tan, por qué resulta tan hondo ese acontecimiento? ¿Por qué resulta tan significativo? Porque 30 y pico de años después de ese acontecimiento aparentemente vacío, insignificante, lo que contiene esta botella, ¿no? La historia humana contenida en la fabricación de esta botella es una de las tragedias planetarias más devastadoras, más demoledoras, más preocupantes que tiene la humanidad en este momento. Quiero leer algunas cifras. La producción total de plástico en el año 2015 alcanzó las 380 millones de toneladas. Cada año se producen 500.000 millones de botellitas de plástico. Cada año se producen 500.000 millones de unidades de estas cosas, ¿no? Roberto Malaver rescata un dato que dice que las primeras botellitas PET que salieron al mercado se crearon hacia el año 1970, en 1973. Y fue, digamos que promocionada como, bueno, una botella, un envase que es fácil de llevar, tiene cierta elegancia, ¿no? Era lo que impresionó a Roberto, creo que no fue tanto la muchacha, sino el hecho de que llevara una cosita de estas tan elegantes para tomar agua, para llevársela consigo. Porque resulta que la abuela de Roberto Malaver tenía agua, pero era un tinajón, una piedra que pesa más de 100 kilos. Y entonces esta muchacha llevaba su agua en un envase tan ligero. Quiero leer otros datos. Según la industria de plásticos, en Europa, la producción de plástico alcanzó los 61,8 millones de toneladas en 2018 y China es el principal productor de plásticos, con 30% del total, seguido por América del Norte y por Europa. El problema planetario derivado de la proliferación de estas cosas, ya ustedes lo conocen, pero yo quiero remarcar eso. Los océanos del mundo, son los lugares a donde van a parar esas botellas, están ahogándose en plástico y nos están ahogando en plástico. No solo en eso que comúnmente llamamos basura, que es ese espectáculo visual horrendo de la acumulación de envases y de cosas desechadas por los seres humanos embebidos de capitalismo, sino que la lenta descomposición de estos objetos, cuyo material me lo escribieron por aquí. Esto se llama tereftalato de polietileno. Esto es lo que llaman las botellas PET. Bueno, la lenta degradación, la lenta descomposición de estos aparatos han llenado los océanos de microplásticos que son consumidos por especies marinas y luego por el ser humano. Se han hecho pruebas recientemente en la cual a varias personas les han tomado muestras de sangre y en todas aparecen restos de microplásticos. Es decir, lentamente, poco a poco, a partir de los años 70 del siglo pasado, los seres humanos estamos sometidos, estamos expuestos a un consumo de un enemigo invisible de este material. Nos estamos llenando de plástico, ¿no? Dentro de varias generaciones, la presencia de microplásticos en el cuerpo humano va a ser de una proporción y de unas consecuencias que son imposibles de prever en este momento. Vamos a hablar de otra dimensión de esta tragedia, de esta catástrofe planetaria que está aquí. Esta botellita contiene 250 mililitros de agua. Ustedes saben que hay presentaciones de 1 litro, de 1,5 litros, de 5 litros de agua. Si ustedes suman la cantidad de agua, solamente de agua, vamos a apartar para un lado los refrescos y otras cosas. Si sumamos la cantidad de agua que está atrapada en estas botellas en los mercados del mundo, nosotros
pudiéramos sacar una cuenta de cuántos ríos hemos extinguido, cuántos ríos ha secado el capitalismo para atraparlos aquí, para venderlos. Lo que está contenido en esta botellita de agua es algo que forma parte de este planeta, es algo que es primero que nada y por sobre todas las cosas un elemento que es gratis, porque forma parte además de nuestro cuerpo. Pero el capitalismo tiene secuestrado millones y millones y millones de litros de agua en estos envases y esos son los que ustedes pueden ver en los expendios. Junten todo ese montón de agua en un solo sitio y tendrán el tamaño, ¿verdad? La desmesurada cantidad de agua que le hemos arrebatado a la naturaleza para que nos la vendan, porque eso no sale gratis, eso lo venden. Otra dimensión de esto mismo. Hay un discurso muy tramposo de los señores ecologistas, ¿no? Que consiste en decirle a la gente, mira, cada familia genera 1 kilo de basura o 1,5 kilos de basura diariamente. Eso es un discurso bien intencionado, pero tramposo. Es un discurso falaz y es falso porque ninguna familia tiene en su casa una fábrica de plástico, ni de basura, ni de objetos desechados. La gente no tiene una fábrica de vidrios en su casa, ni de plástico, ni de cartones, ni de metales. El origen, el verdadero origen de esos materiales está en la industria. Así que los ciudadanos no generamos basura, quienes generan son las industrias. A partir de la tragedia que significa la proliferación de basura industrial en nuestras casas y en nuestras ciudades, entonces alguien descubrió que si tú recoges todo el plástico y se lo vendes a alguien que se lo lleve a una compactadora de plástico, entonces eso puede ser incluso un buen negocio. Te puedes ganar unos dolaritos si vendes unos cuantos kilos de plástico a las compactadoras. Eso no va a acabar con el problema de los millones y millones de botellas porque todo el mundo tendría que ponerse a reciclar aceleradamente lo que se ha producido y lo que está por producirse. Pero la tragedia va a continuar. Nosotros puede ser que nos ganemos unos reales vendiendo unas botellitas, pero eso no va a resolver el problema. En el año 2011, por cierto, en un vertedero, en una compactadora de basura que queda por el sector Las Mayas, aquí en Caracas, hubo una matanza porque los dueños de la basura, ¿no?, del vertedero del vertedero de La Bonanza, del relleno sanitario de La Bonanza, se enteraron de que en Las Mayas había unos trabajadores apartando las botellitas plásticas para reciclarlas, para después venderlas. Se enteraron los pranes de la basura de La Bonanza, se acercaron hasta Las Mayas armados con armas largas y asesinaron a 7 personas. Hubo una masacre por el control de la basura industrial, de las botellitas ya desechadas. Hubo una masacre y eso no debe ser y no lo es el único lugar del mundo donde ocurre estas cosas. ¿Qué tiene que ver todo esto con la crónica? Con el objeto de esta electiva. Tiene que ver, con lo que les decía al principio sobre el carácter nada desdeñable de cualquier objeto que uno se encuentre por la calle. Esto tú te lo encuentras por la calle y tu actitud puede ser agarrarla y tirarla en un pote o recolectarla para ir a vendérsela a una computadora o pasarle por un lado y olvídate de eso porque, bueno, ¿qué me importa a mí una maldita botella de plástico? Pero para un cronista con las antenas paradas, así como ustedes, con una persona que cumplió con el primer requisito mencionado ahora, que es la curiosidad, encontrarse con cualquier objeto de estos te ayuda, por ejemplo, a tomar varias dimensiones de la historia humana de los últimos 50 años y convertirlo en potenciales crónicas. Las cosas, he invertido unos minutos en hablar de este coroto porque eso me ha dado la excusa para demostrarles que se puede hablar un poco de historia de la publicidad
Se puede hablar un poco de geopolítica y de relaciones de poder. Sirve para hablar un poco de economía, un poco de ecología política, por cierto. Me ha servido para hablar del crimen violento en las ciudades y me ha servido para hablar un poco de hábitos culturales. Solo encontrándome con este corotico mal parado por aquí en la oficina donde estamos grabando. En venideras sesiones vamos a hacer varios de estos ejercicios. Ojalá en algún momento de nuestros encuentros virtuales podamos ponernos de acuerdo para que esos encuentros no sean virtuales, sino presenciales. Que salgamos a echar una caminadita por aquí, por Caracas, quienes vivan en Caracas, y hacer el ejercicio de escribir la crónica de los personajes, de los objetos y de las situaciones que nos vamos a ir encontrando por el camino. Saludos y nos hablamos la próxima semana.